Buenos días muchachos. Les quiero hacer recordar que esas clases que yo les había enviado y las tareas me tiene que enviar en mi WhatsApp para que yo pueda registrarle a ustedes como que ya entregaron esos trabajos. Porque ojalá Dios quiera que para septiembre, según estaba diciendo, que el primero de septiembre se va a hacer una evaluación de esta pandemia y de acuerdo a eso se va a volver a clase. Ojalá nos veamos todos en septiembre, muchachos. Entonces pónganse al día con sus tareas. Lo que vamos a ver ahora son los filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros son aquellos circuitos que dejan pasar una frecuencia deseada o no deseada. Aquellas frecuencias deseadas son aquellas que contienen informaciones y las no deseadas son como los ruidos y más cosas que se tienen que eliminar. Además, existen dos tipos de filtros. Los filtros pasivos son, en este caso, acá tenemos un filtro pasabajas, o sea, un low pass filter en inglés. Es un circuito que consta de una resistencia o un capacitor. O puede ser también una bobina y una resistencia. Entonces esos son los circuitos, son los filtros pasivos. Sin embargo, los filtros activos utilizan transistores, amplificadores operacionales, combinados con estos elementos, con resistencia, bobina o capacitores. Acá tenemos un filtro pasabajas, en donde la salida está sobre el capacitor. Entonces, haciendo un análisis para este circuito, considerando una frecuencia que tiende a infinito, o frecuencia alta como se dice. Por lo tanto, la reactancia capacitiva, que es 1 sobre 2pi frecuencia por C, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre infinito. Igual a 0. Por lo tanto, mi circuito simplificado acá va a ser un corto porque X es 0. Entonces, mi tensión de salida es 0. O sea que este circuito para frecuencias altas prácticamente elimina la salida del filtro. Para la frecuencia aproximadamente igual a 0, ¿qué vamos a tener? XC va a ser igual a 1 sobre 0, porque acá 2pi F por C, este es 0, entonces me da 0, y esto es igual a infinito. Por lo tanto, mi circuito de salida va a estar abierto. ¿Y qué voy a tener en la salida? O en este caso, la salida que va a ser igual a la tensión de entrada. Esto quiere decir que este circuito lo que está haciendo está dejando pasar las señales de baja frecuencia. Acá notamos que para este lado ya prácticamente la salida es 0. Y vamos a tener entonces, en este caso, 0,707 dBi
Y esto es la tensión de salida, tensión de entrada. Entonces, esa es la curva de respuesta de un filtro pasa bajo. En este circuito vamos a hacer un análisis para toda la frecuencia, vamos a decir. Vamos a calcular la salida. Entonces, en este caso, ¿a qué va a ser igual la salida? Aplicando un divisor de tensión, voy a tener XC fase menos 90, que corresponde al capacitor, que es menos JXC. Esto viene a ser XC fase menos 90 sobre R menos JXC. Reemplazando esta expresión de la impedancia que está en la forma rectangular, tenemos que pasar a la forma polar y vamos a tener entonces esto aquí igual a raíz cuadrada, o sea que el módulo va a ser R al cuadrado más XC al cuadrado. Fase, la fase va a ser menos tangente de XC sobre R. Por lo tanto, voy a tener que la tensión de salida va a ser igual a XC sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más XC al cuadrado. La fase viene a ser menos 90 y esto va arriba, cambiado de signo, va a ser más tangente de XC sobre R. Por lo tanto, el módulo de ds, el módulo va a ser igual a XC sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Y el ángulo la voy a llamar θ igual a menos 90 grados más tangente de XC sobre R. Para hallar la frecuencia, vamos a decir la frecuencia de corte, vamos a trabajar por el módulo. Entonces yo tengo que el módulo de ds igual a XC sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Igual, voy a poner acá 1. Entonces, XC va a pasar como denominador, introduciendo dentro de la raíz. Voy a tener R cuadrado sobre XC al cuadrado más XC al cuadrado sobre XC al cuadrado. Entonces simplifica. Y BS va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado sobre XC al cuadrado más 1.
En esta gráfica de la curva de respuesta de un filtro pasa-baja, tenemos que esta curva se considera constante, esta ganancia se considera constante hasta que caiga un valor 3 de B de la ganancia. En este caso, acá vamos a tener que la señal de salida igual a BI. Después esto va a ir cayendo hasta el valor de 3 de B. ¿Qué es lo que es 3 de B? 3 de B viene a ser BI sobre raíz de 2. Y nosotros tenemos acá perdón, acá falta, me olvidé poner BI, acá falta BI y este también es BI, BI, BI. Esto es lo que falta. Entonces, cuando esta expresión va a ser igual a raíz de 2, o sea, BI sobre raíz de 2, cuando R2 cuando R al cuadrado sobre XC al cuadrado igual a 1, cuando XC al cuadrado igual a R al cuadrado, entonces voy a tener que BS va a ser igual a BI sobre la raíz cuadrada de 1 más 1. Por lo tanto, XC va a ser igual a R, de acuerdo a esto. Y XC va a ser 1 sobre 2pi FL por C igual a R. Y acá voy a despejar la frecuencia de corte que es FL. Entonces voy a tener que FL va a ser igual a 1 sobre 2pi RC. Y con esto, con esta expresión o ecuación, voy a obtener el valor de FL para la cual la salida es 0,707 de BI. O sea, es igual a 3 de BI. También se puede utilizar la bobina para un circuito pasabajas. Pero la disposición va a estar acá en el caso de la bobina y la salida va a estar sobre la resistencia. En el caso anterior la salida estaba sobre el capacitor. Entonces, si hacemos un análisis para una frecuencia tendiendo a infinito, mi circuito equivalente va a ser esta que está acá, teniendo en cuenta que XL igual a 2pi frecuencia por L. Entonces XL, cuando la frecuencia tiende a infinito, XL va a ser infinito. Por lo tanto, el circuito va a estar abierto acá y mi salida BS va a ser igual a 0. Para el caso que la frecuencia tiende a 0, XL, que es igual a 2pi frecuencia por L, va a ser igual a 0, porque esta frecuencia es 0. Por lo tanto, mi circuito va a ser este. BS va a ser igual a BI. Bueno, ahora nuevamente haciendo un análisis del circuito,
para cualquier frecuencia voy a tener que la tensión de salida, ¿a qué va a ser igual? A un divisor de tensión R sobre R más JXL por VI. Esto va a ser igual a R fase 0, lógicamente, y abajo va a ser la raíz cuadrada R al cuadrado más XL al cuadrado, y la fase va a ser tangente de XL sobre R. Por lo tanto, BS va a ser igual a R sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado, y la fase, este signo más va a cambiar, acá va a ser igual a menos tangente de XL sobre R. Entonces este viene a ser el módulo BS. Entonces el módulo va a ser igual a R sobre la raíz cuadrada de XL al cuadrado más R al cuadrado, y quita el ángulo menos tangente de XL sobre R. Acá hay que agregar DI, también acá es DI. Como el caso anterior, esta es la gráfica de la respuesta en frecuencia de los filtros pasabajos, en donde acá le llamamos la frecuencia baja, o también se le llama frecuencia crítica. Es la frecuencia para la cual la salida cae 3 dB con respecto a la entrada. En este caso ya tenemos ya una gráfica llamada normalizada, en donde en este eje Y se pone BE sobre BS, entonces este pasa a ser 1. En el caso anterior pusimos acá la tensión de entrada. Para calcular esta frecuencia crítica tenemos que considerar el módulo de BS, que va a ser igual a R sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado por la tensión de entrada. Entonces, en este caso, esta resistencia va a pasar como denominador, y al meter dentro de la raíz va a entrar como la raíz, como al cuadrado. O sea que voy a tener acá R al cuadrado sobre R al cuadrado más XL al cuadrado sobre R al cuadrado por DE. Entonces, esto se simplifica y me va a quedar la tensión de salida igual 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más XL al cuadrado sobre R al cuadrado por DE. Esta raíz va a ser igual a raíz de 2 cuando XL al cuadrado sobre R al cuadrado va a ser igual a 1. O sea que XL igual a R, hallando la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces esto es 2pi frecuencia crítica por L igual a R. Entonces la frecuencia crítica, o FL, igual a R sobre 2pi L.
Entonces acá tengo la frecuencia crítica igual a R sobre 2pi. La frecuencia crítica, por lo tanto, es aquella frecuencia en la cual la salida cae 3 dB con respecto a la entrada. Acá tenemos un ejemplo. Calcule Bs en función de la frecuencia para el filtro RC. Determine el voltaje Bs para F igual a 100 y 1 MHz. Y grafique Bs en función de Bi. Entonces tenemos acá nuestro circuito. El valor de este es 1 kilo ohm. Tenemos el capacitor, cuyo valor es 500 picofaradios. Bueno, en la parte A vamos a calcular la frecuencia crítica o SM. Aquí era igual a 1 sobre 2pi por R por C. Igual a 1 sobre 2pi 1 kilo por 500 picofaradios. Haciendo ese cálculo, dos por pi por 1 exponente 3 por 500 exponente menos 12. Inverso 318,3 kilo 318,4 kilo ohm. Perdón, kilohertz, frecuencia. Kilohertz. Y la salida Bs en la frecuencia crítica, Bs es igual a 0,707 Bi. Y en este caso la tensión de entrada es 20 voltios. Es B. Entonces 0,707 por 20 igual a 14,14 voltios. Esa es la parte A. La parte B me pide calcular el voltaje para F igual a 100 kHz y 1 MHz. Y teníamos que la tensión de salida que era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de xc al cuadrado sobre
R más 1. Entonces lo que tengo que hacer es hallar el valor de XC para frecuencia igual a 100 kHz. XC es 1 sobre 2pi por frecuencia por 500 picofaradios. Ahí voy a calcular XC 2 por pi por 100 exponente 3 por 500 exponente menos 12 igual 3,18K. 3,18 kilo ohm. Entonces BS va a ser igual a qué? A 1 sobre raíz cuadrada. Está B. Raíz cuadrada de 3,18 dividido 1 más 1 por BI va a ser igual. Bueno. Raíz cuadrada 3, esto era al cuadrado, muchachos. Tres coma 18 al cuadrado más 1 igual raíz cuadrada a la menos 1 igual por 20. Más 3,18. Sí. 3,18 al cuadrado más 1 igual raíz cuadrada a la menos 1 por 20. 5,9. Acá tenemos, acá hay un error, vamos a poner aquí. R al cuadrado sobre XC al cuadrado. Acá había un pequeño error, era R cuadrado sobre XC al cuadrado. Entonces, teniendo ya XC, que es 3,18 acá, reemplazamos, va a ser 1 al cuadrado sobre 3,8 al cuadrado. Entonces, 3,8 al cuadrado igual a la menos 1 más 1 igual raíz cuadrada por 20 raíz
da 19,98 voltios. ¿Ya? Para F igual a 1 MHz, XC va a ser igual a 1 sobre 2 pi por 1K pi por 1/10 a la más 6 por 500 picofarad. Esto le va a dar, de acuerdo a esto, porque es 10 veces, esto va a ser 10 veces menor, va a ser 3,18 kilo ohm. Por lo tanto, DS más igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sobre 0,318 más 1 por 20. Vale. 0,318 al cuadrado igual al cuadrado a la menos 1 igual más 1 igual raíz cuadrada igual a la menos 1 igual por 20 igual 6,06 voltios. 6,06 voltios. Acá tenemos la gráfica del filtro pasa abajo en función de la frecuencia. En esta parte plana, la salida es igual a la entrada igual a 20 voltios. Después hicimos un cálculo para 100 kHz y obtuvimos que para 100 kHz la salida es 19,08 voltios. Acá tenemos en este punto. Esta es la frecuencia crítica o FL. Ahí tenemos que la salida es 0,707 la tensión de entrada. O sea que multipliqué esto por 20 y me va a dar 14,14 voltios como calculamos la parte A. Después hicimos un cálculo para 1 MHz en esta parte y obtuvimos que la salida es 6,06. Como ven ustedes, a medida que va aumentando la frecuencia, la salida va tendiendo a 0.